Buenos días, vamos a iniciar la clase de la unidad 2, desarrollo en la niñez media de los 6 a los 12 años. En esta etapa, entre los cambios físicos más relevantes están los cambios en la dentición, de dientes de leche a dentadura permanente. El crecimiento se va a desacelerar, ¿verdad? De los 0 a los 6 años vamos a ver cambios muy drásticos, un crecimiento muy acelerado. De hecho, es en la etapa donde más cambios van a ocurrir, pero ya cuando se ingresa más o menos a la edad media, entre los 6 y 7 años el crecimiento va a desacelerar y vuelve a acelerarse en la pubertad. El promedio de crecimiento es de 5 a 6 centímetros anuales y se aumenta de peso alrededor de 3 kilos anuales. La circunferencia de la cabeza va a aumentar de 2 a 3 centímetros. Se da el desarrollo óptimo de la capacidad motora, ¿verdad? Tanto gruesa como fina. Van a haber cambios en órganos importantes, especialmente en el cerebro. De hecho, el cerebro todavía en la adolescencia van a ocurrir cambios de desarrollo importantes. Es el que dura más en desarrollarse. Sin embargo, aquí los órganos en esta etapa van a tener su desarrollo óptimo, ¿verdad? El tamaño que van a tener durante toda la vida. El sistema inmune se vuelve más eficaz y más fuerte. Por eso es que antes de los 6 años los niños son muy propensos a enfermarse, a tener infecciones, etcétera, pero ya a esta edad eso va a disminuir bastante porque ya su sistema inmune va a estar más consolidado, más capaz para enfrentar infecciones y el sistema linfático va a mostrar el mayor desarrollo en ese momento. Es frecuente que se empiecen a detectar problemas refractarios como miopía alrededor de más o menos los 10 años. Esto pasa porque el crecimiento del ojo y bueno, muchas veces el crecimiento del ojo no es el adecuado para lo que es la proyección de la imagen por medio de la visión. Entonces va a haber miopía, pero esta miopía infantil se va a corregir en años posteriores, ¿verdad? Conforme el crecimiento del globo ocular se llegue a su tamaño óptimo, entonces este problema de miopía se va a corregir porque es un problema de tamaño del globo ocular. Otros cambios físicos que se pueden observar a esta edad es que se observa una gran variabilidad en estatura, peso y contextura entre los menores de este rango de edad. De los 0 a los 6 años, no vamos a notar grandes diferencias en estatura y en peso, etcétera, ¿verdad? Van a tener un crecimiento muy similar. Sin embargo, en este rango de edad de los 6 a los 12 sí va a haber grandes diferencias en cuanto a tamaño, peso, contextura, velocidad en el desarrollo, ¿verdad? Hay niñas que van a desarrollar más rápido que otras, ¿verdad? Niños que van a ser más altos que otros. Estas diferencias se deben a factores como genética, nutrición, ejercicio, y estos van a tener influencia sobre el crecimiento. Asimismo, pueden darse diferencias en edad en las que los niños empiezan a desarrollar las características sexuales secundarias que marcan el comienzo de la pubertad. En las niñas, las características sexuales secundarias abarcan el desarrollo de mamas, el crecimiento de vello en el pubis, en las axilas, mientras que en los niños las características abarcan el crecimiento del pene, los testículos, igual que el crecimiento del vello en el pubis, axila y el pecho. Cambios en el cerebro. El cerebro, como dije anteriormente, es el órgano en el que tarda más el desarrollo, ¿verdad? Todavía en la adolescencia vamos a ver cambios. Los cambios que ocurren principalmente a esta edad permiten un mayor desarrollo intelectual y cognitivo. Entre los 7 y 8 años el prosencéfalo crece significativamente, así como los lóbulos frontales y también se madura el cuerpo calloso.
Estos cambios van a permitir al niño o a la niña mejorar su capacidad de aprendizaje, ser más creativos y entender conceptos más complejos. Ingreso a la escuela. En esta etapa, tal vez el evento más significativo que ocurre es el ingreso del niño al sistema educativo. Este proceso es muy relevante porque el niño va a pasar de un ambiente familiar conocido, donde hay mucha seguridad, a un entorno desconocido, donde no están sus padres, y esto le va a obligar a desarrollar habilidades o destrezas o formas de afrontar las situaciones por él mismo. Con el ingreso a la escuela se va a poner a prueba el desarrollo alcanzado en etapas anteriores, porque tal posiblemente hay hechos que en etapas anteriores no se habían como evidenciado, pero al ingresar a la escuela el niño va a estar expuesto a una demanda mayor sobre él. Entonces aquí los déficits o las dificultades que el niño traía que no se habían resuelto o que tal vez no se habían identificado van a ser identificadas, además de que va a estar en un ambiente con una maestra o maestro profesional que puede identificar ciertas cosas mejor que tal vez la familia, ¿verdad? Tal vez en la familia las situaciones que el niño presenta las consideran normales o no se tenían como, ¿verdad? Como situaciones de alarma o algo así, pero cuando ya llega a la escuela, el maestro sí está más capacitado para identificar ciertas dificultades o esas dificultades se van a evidenciar más porque el niño va a tener una demanda mucho mayor. En la medida que el niño o niña se sienta cómodo e incluido en la escuela, va a tener éxito en su adaptación. Sin embargo, cuando existen reacciones de ansiedad, evitación o actitudes negativas, pueden ser signos tempranos de dificultades en el ajuste y puede generar problemas a futuro, ¿verdad? O sea, puede generar problemas de autoestima, por ejemplo, o de sentimientos de inseguridad. Entonces, esa etapa de ajuste y de adaptación a ese nuevo entorno es importante, digamos, como estar pendientes de esa situación porque puede ser una situación sobredemandante para el niño. También se inicia un proceso de independencia de los padres y de integración del niño a grupos de iguales, ¿verdad? Aquí el niño va a tener que desarrollar sus destrezas de interrelación, de negociación, de mediación de conflictos, ¿verdad? Que va a experimentar con su grupo de amigos también, ¿verdad? Entonces es importante ver que esta etapa de ingreso a la escuela es bastante delicada. De hecho, todos los cambios educativos o de sistema educativo, por ejemplo, pasar del kinder a la escuela o pasar de la escuela al colegio, van a ser puntos vulnerables porque va a pasar a instituciones educativas que van a tener otras exigencias o otras demandas sobre el niño y va a poner mucho a prueba las habilidades o destrezas o conocimientos que ya el niño tenía. Entonces, es común ver que el niño en primer grado tenga dificultades y que en séptimo también. De hecho, hay un alto índice de repitencia en primer grado y un alto índice de repitencia en séptimo, ¿verdad? Entonces es importante saber que estos cambios pueden generar situaciones de conflicto o que el niño no va a poder adaptarse a esos cambios académicos y esas exigencias, ¿verdad? Desarrollo cognitivo. Con el desarrollo del cerebro se van a consolidar habilidades cognitivas ya logradas y se van a lograr otras. De acuerdo a Piaget, esta etapa del desarrollo corresponde al razonamiento operacional concreto. Anteriormente teníamos la etapa sensoriomotora, donde el niño iba a experimentar el mundo a través de los sentidos y la información que iba a adquirir iba a ser a través de los sentidos. Después hay una etapa preoperacional, que es cuando el niño ya logra hacerse una representación mental del mundo, logra la conservación del objeto, etcétera, ¿verdad? Y empieza el juego simbólico, ¿verdad? Esto quiere decir que ya el niño está generándose una representación mental del mundo.
En la etapa operacional concreta, que es de los 7 a los 11 años, esta se va a caracterizar por el desarrollo de un pensamiento organizado y racional. Aquí empieza a desarrollarse en los procesos lógicos y el niño puede identificar relaciones lógicas entre cosas. Para Piaget, en esta etapa es un punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño y la niña, porque empiezan a aplicar la lógica, las operaciones, es decir, las reglas, las normas que hay atrás de los fenómenos, pero todavía está muy orientada a elementos concretos, elementos físicos que el niño puede manipular, que puede percibir, que puede experimentar a través de sus sentidos. Todavía aquí le va a costar hacer eh, hipótesis, por ejemplo, o pensamiento abstracto. Pensamiento abstracto nos permite, por ejemplo, imaginar escenarios y posibles resultados de la combinación de ciertas variables en cada escenario, etcétera. Esto todavía el niño no lo va a lograr porque todavía su mundo está muy orientado a lo que pueda ver, manipular, etcétera. O sea, y por eso también la educación debe ser de este tipo, ¿verdad? Muy orientado a que el niño pueda experimentar a través de las cosas de forma concreta. En, en esta etapa se da la adquisición de habilidades de conservación como número, área, volumen, orientación, reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños pueden resolver problemas de manera lógica, normalmente no son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética. Como ya son capaces de entender las normas, los juegos de mesa pueden resultarles interesantes. A pesar de entender las reglas, aún perseveran pensamiento dicotómico de blanco y negro. Les cuesta mucho ver los matices. Es decir, pensamiento dicotómico es que o es esto o es lo otro, o es blanco o es negro. Me explico, les cuesta mucho manejar que hay situaciones donde puede haber características intermedias entre dos variables, por ejemplo. Entonces esto es importante. Todavía son como muy o es esto o es aquello, ¿verdad? Desarrollo socioafectivo. En esta etapa va a incrementarse la preocupación de la propia imagen corporal y de cómo los demás los perciben. En esta edad se va logrando la autonomía. El niño o niña desarrolla sus propias ideas y puede trabajar de manera independiente. También puede ser más responsable y van a aparecer los aspectos más relevantes de su carácter. En esta etapa también se desarrolla mayor empatía y más conciencia de los sentimientos del otro. Se va a incrementar la capacidad de resolver conflictos en la interacción con los demás y negociar. También desarrollan la habilidad de gestionar sus emociones y expresarlas de manera natural hasta cierto punto. Sin embargo, aún los padres y la familia es el referente social más significativo, es decir, para ellos va a ser muy importante la opinión de sus papás y lo que los papás piensan de ellos y van a ser muy receptivos de lo que los papás digan sobre ellos. Entonces es muy importante saber esto porque cualquier cosa que pase con los papás va a tener un impacto emocional bastante grande en, en su desarrollo afectivo. Desarrollo del lenguaje. Al llegar a la escuela, se supone que más o menos alrededor de los 6, 7 años el niño ya tiene que tener la capacidad de usar el lenguaje de forma coherente. En este momento va a pasar de oraciones simples con una estructura adecuada a la utilización del lenguaje a un nivel complejo en un sentido funcional. La sintaxis y la pronunciación se vuelven normales y se va a incrementar el uso de oraciones más complejas. También se va a aumentar el vocabulario muchísimo entre los 7 y los 12 años. Se da un aumento de vocabulario bastante grande. Los retrasos en el lenguaje pueden deberse a problemas auditivos o deficiencias de inteligencia. Es decir, en esta etapa entre los 7 y los 12 años, el niño en teoría debe de tener o de alcanzar un desarrollo bastante bueno del lenguaje. Si se le dificulta eso, puede deberse a otras situaciones.
Cuando el niño entra a primer grado, em, si no habla bien, si no puede usar el lenguaje adecuadamente, esto también va a dificultar el aprendizaje de la lectoescritura y a su vez va a dificultar el aprendizaje en otras áreas, porque el lenguaje es sumamente básico para el mundo académico, ¿verdad? Para las actividades académicas el lenguaje es vital y el aprendizaje de la lectoescritura también el lenguaje. Entonces, si no se tiene una base adecuada para seguir al siguiente nivel de desarrollo del lenguaje, este se va a dificultar bastante, ¿verdad? Entonces, si vemos un niño que no pronuncia bien, va a escribir de una forma inadecuada las palabras que él pronuncia y que no pronuncia bien, ¿verdad? Entonces es importante que el niño ya tenga una buena base de desarrollo del lenguaje para seguir al siguiente nivel. Luego, las dificultades de la expresión y uso del lenguaje puede hacer que los niños sean más propensos a comportarse de manera agresiva o presentar rabietas. ¿Por qué? Porque al niño no tener un dominio suficiente del lenguaje para expresar sus emociones, para expresar su frustración, para gestionar sus emociones, pues entonces también va a haber una pobre gestión de emociones y una expresión inadecuada de esas emociones. Entonces, si el niño no puede expresarse fluidamente, si no puede decir lo que siente, si no puede como nombrar las cosas que siente, pues entonces también simplemente vamos a tener estallidos agresivos. Al cumplir los 10 años, la mayoría de los niños pueden seguir 5 instrucciones consecutivas. Preadolescencia o prepubertad. La etapa de la infancia media culmina en el proceso de la preadolescencia. Este es un periodo comprendido entre los 9 y los 11 años. En esta etapa van a iniciar una serie de cambios físicos y psicológicos propios del desarrollo que van a culminar con la edad adulta, es decir, va a continuar durante toda la adolescencia hasta llegar a la adultez. En la preadolescencia va a ocurrir lo que se llama la desintegración de la personalidad, en el cual el niño o niña ya no se siente tan seguro ni tan cómodo consigo mismo, es decir, nota que hay un cambio en su forma de ser, en su cuerpo, en su mundo, y por lo tanto va a sentirse extraño ante esto, ¿verdad? Además de que adquiere más conciencia de su entorno y empieza a desarrollar sus propias ideas y conclusiones acerca de las cosas que pasan. Entonces, de alguna forma va a dejar de estar un poco bajo digamos, la cosmovisión de los padres y va a generar sus propias ideas y sus propios sentimientos, va a cuestionar cosas y va a empezar a sentirse raro ante un mundo nuevo para él o para ella. En ocasiones también se da lo que se llama la segunda edad de la obstinación, ya que se van a poner muy difíciles y van a mostrar rebeldía. Se debe a lo mismo, exactamente. Es un proceso necesario y normal en el proceso de generarse su propia personalidad. Ese proceso va a seguir, la formación de la identidad va a seguir en la adolescencia. Aquí van a ser bastante complicados para los papás y aunque se viva como una situación de crisis, es parte natural del desarrollo. Por ejemplo, no van a querer bañarse, no van a querer dejar de usar la tecnología, no van a querer participar de reuniones familiares, por ejemplo. Entre las características físicas de la preadolescencia se da una maduración interna de los órganos sexuales. Hay más capacidades biológicas, adquieren mayor fuerza física. Es el comienzo del proceso de diferenciación sexual entre niños y niñas. Hay un crecimiento acelerado de la estatura, sobre todo en niñas que suelen ser más altas que sus compañeros de su misma edad. Cambian las proporciones corporales, se va conformando el cuerpo de miembros más alargado. Este es el llamado segundo cambio configuracional. A veces presentan disarmonía o torpeza motora. Esto se da porque se da un cambio en el esquema corporal.
A veces es difícil pasar de un cuerpo de niño a un cuerpo de una persona más grande. Esto va a generar que los niños tengan que aprender a dominar este otro nuevo cuerpo, ¿verdad? Y por eso es que se da en algún caso algún grado de torpeza motora o los niños caminan como encorvados, etcétera, porque aunque tengan el cambio físico, tal vez psicológicamente en su esquema corporal no lo han incorporado esos nuevos cambios, entonces o motoramente no van a poder manejar ese nuevo cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante entender que eso es también completamente natural. Entre las características psicológicas de la preadolescencia, vamos a encontrar frecuentemente inestabilidad y labilidad emocional, es decir, que va a haber cambios de ánimo muy bruscos y frecuentes. Va a costarle más mantener el control y mantener una conducta equilibrada. Va a haber momentos en que el niño va a razonar como niño y a veces más bien como una persona más grande, ¿verdad? De hecho, en esta etapa es común que ellos se comporten en algunos contextos como un niño más pequeño y en otros como un niño más grande. Es decir, que les guste, por ejemplo, ir a una fiesta y que quieran tirarse la piñata y toda la cosa, pero en otras circunstancias tengan vergüenza porque vean una situación como muy infantil, como que no, que ya no les llama la atención. Entonces, para algunas cosas van a seguir siendo niños y para otras no, ¿verdad? Este, Hay una desintegración de los grandes grupos de juego y van a tender a buscar solo unas pocas amistades con las que forman nexos más intensos o amistades más cercanas. A veces hay quiebres en relaciones con la familia o por lo menos hay un cambio en la forma de relacionarse con la familia. Posiblemente ahora ya les va a dar vergüenza que los papás los abracen y los besen en público o ya no van a querer jugar con los hermanitos igual o los van a tender a ver como más niños, ¿verdad? Con los hermanos menores y ya no quieran pasar tiempo con ellos o les parezca aburrido estar con ellos. Y eso obviamente va a generar situaciones en la familia, ¿verdad? Pero hay que entender o contextualizar a los padres de que esto es un proceso de cambio psicológico que está pasando la persona y que es normal y posiblemente van a redefinirse muchas formas de interacción que se dan en la familia. También el niño o niña va a ser consciente de que se siente diferente a como era antes y esa situación le va a preocupar. Va a haber mucho interés y preocupación por su imagen corporal y en ocasiones van a tener muchas inhibiciones por la comparación que tienen de su propia imagen corporal con situaciones idealizadas como las modelos o comparaciones con otros niños de su edad que tal vez tienen, qué sé yo, más cuerpo o han desarrollado más o etcétera. Van a sentirse muy inseguros respecto a su propia imagen corporal, precisamente por estas comparaciones. Y también van a comenzar a interesarse por el sexo opuesto, ¿verdad? Aquí van a empezarle a gustar a alguien, posiblemente, muchas veces o he visto que cuando ya se interesan por el sexo opuesto, más bien tratan de relacionarse con esas personas que les gusta, pero lo hacen de una forma inadecuada. Por ejemplo, empiezan a molestarlas o molestarse entre sí y a pelearse entre sí y hay cosas de ese tipo, ¿verdad? O sea, a veces no saben cómo manejar eso, ¿verdad? Ese interés que tienen por el otro. Pero sí, ya a esta edad posiblemente empiecen a decir que son novios y que tengan su primer novio, etcétera. Signos de alarma en esta etapa. Como ya había mencionado anteriormente, el inicio de la vida escolar, generalmente es a donde se detectan la mayoría de situaciones o problemas, porque la maestra, al ser una profesional, va a tender a poder a tener mejor criterio para valorar si alguien tiene alguna dificultad o no. Y es cuando la maestra o el profesor le va a decir a los padres, mira, busquen ayuda porque ella tiene estas y estas situaciones o su hijo tiene estas y estas cosas. Entonces, generalmente los padres no saben identificar qué es normal y qué no. Y como antes de esa etapa pasa mucho en el hogar,
muchas situaciones pasan como desapercibidas. Y es en la escuela donde se van a detectar. De hecho, cuando hay un cambio drástico de sistema educativo, es decir, cuando se pasa del kinder a la escuela o de la escuela al colegio, generalmente hay mayores índices de repitencia y mayores dificultades porque las demandas sobre el niño van a cambiar también. Van a ser tal vez mucho mayores, y si no tienen las habilidades o destrezas desarrolladas para afrontar esos cambios, pues entonces es donde van a surgir las dificultades, o por lo menos van a ser más evidentes y se van a notar, y es cuando generalmente nos traen los niños a consulta. Si en esta edad persisten los problemas motores o hay problemas o hay movimientos involuntarios, hay una situación, ¿verdad? Es importante intervenir. Si el niño, por ejemplo, ya tiene 7 años y no logra la motora fina, por ejemplo, ¿verdad? No logra escribir bien, ¿verdad? Eso es importante. Si hay dificultades del habla, como había mencionado, las dificultades del habla a esta edad va a reflejarse en las dificultades del aprendizaje de la lectoescritura, porque eso también es lenguaje. Entonces, si no hay un lenguaje adecuado a cierta edad, también va a haber dificultades de la lectoescritura. Bueno, si se detectan cambios drásticos en su forma de actuar o en su rendimiento académico, es decir, el niño venía normal o la niña venía normal, se comportaba normal, su rendimiento era adecuado, pero de repente hubo un cambio drástico. La niña empieza a hacer berrinches, empieza a mostrar, o más bien demasiada ansiedad, llanto, etcétera, ¿verdad? A veces enuresis, encopresis, hay un cambio en el rendimiento académico y vemos que tiene muchas malas notas. Esos cambios drásticos nos pueden evidenciar que hay una situación con el niño. Generalmente esto es un signo o un síntoma muy común cuando hay abuso sexual. También cuando el niño habla de situaciones sexuales explícitas o plantea a otros niños o niñas a realizar actividades de tipo sexual. Se supone que un niño a cierta edad no tiene que saber ciertas cosas. Si el niño sabe o tiene esa información, es porque o está viendo algo, ¿verdad? Se está exponiendo a cierta información o a cierto tipo de cosas, o está siendo abusado. Y en ambos casos eso es abuso, ¿verdad? Entonces es importante ver qué es lo que está pasando. Hay algo que se llama identificación con el agresor. Si el niño ha sido abusado, por lo general va a tratar de abusar, ¿verdad? A otros niños. No en todos los casos, pero algunos tienen, su forma de reaccionar ante el abuso es esa. Entonces, si el niño va a intentar abusar de otros niños, sobre todo más pequeños, entonces es un signo bastante importante de alerta. Si hay un excesivo retraimiento, tendencia a aislarse, dificultades para relacionarse con los demás o excesiva timidez, también es un signo de alarma. Tenemos que ver qué es lo que está pasando a nivel emocional con ese niño. Si hay enuresis en copredes, esos son síntomas importantes de afectación emocional. Pueden deberse a situaciones físicas, ¿verdad? Primero hay que descartar cualquier situación física, porque hay situaciones de malformación de las vías urinarias o lo que sea, o situaciones de salud que hacen que el niño presente estas condiciones, pero si eso se descartó y el niño sigue con la conducta, puede ser por una situación emocional. De hecho, hay un caso donde una niña más bien presentaba excesivo estreñimiento, ¿verdad? Por una situación postraumática, ¿verdad? A partir de un hecho muy traumático, este niño desarrolló estreñimiento excesivo, ¿verdad? Tanto que tiene que ser medicado para poder dar del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto es para que veamos qué importante es estos factores de la eliminación, ¿verdad? Como síntomas emocionales. Otros signos de alarma son los trastornos disruptivos, en donde hay pobre control de impulsos y de la conducta,
problemas en el autocontrol, en la gestión de las emociones, las conductas que violan los derechos de los demás, las reglas o las normas sociales. Si el niño no se puede contener, por ejemplo, y hace rabietas o reacciona violentamente o agrede a los demás, todo eso son importantes signos a atender, ¿verdad? Puede haber un trastorno eh, negativista desafiante o un trastorno de la conducta, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante tomar nota de estos, o también en el trastorno de déficit atencional e hiperactividad pueden darse conductas impulsivas, ¿verdad? Agresivas, impulsivas, etcétera. O si el niño, por ejemplo, no puede controlarse y agarra cosas que no le pertenecen porque las quiere, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son problemas de impulsividad, ¿verdad? Cuando hay problemas de aprendizaje, problemas de la atención, si hay descuido en la apariencia física, si hay poca higiene o esos son signos de negligencia, ¿verdad? Si el niño presenta obesidad o más bien presenta otros problemas alimenticios como anorexia y bulimia. Yo me acuerdo un caso que a la niña, la mamá tenía un excesivo, digamos, estaba obsesionada con su figura, con su imagen, y decía muchas veces o comentaba muchas veces que ya no iba a comer porque quería estar delgada, estaba muy obsesionada con su figura, y que no iba a comer y que era mejor no comer y que por eso las modelos no comen. Y la niña empezó a desarrollar el mismo patrón, ¿verdad? Incluso la mamá a veces le propiciaba a la niña el no comer. Entonces esto es importante. Eso es una forma de abuso. Cuando el niño sufre bullying, o más bien cuando el niño hace bullying, las dos son casos graves, ¿verdad? En el caso de que sufra bullying, pueden tener secuelas permanentes en su autoestima. Y si el niño hace bullying es porque algo está pasando con ese niño también, ¿verdad? Puede ser que por falta de atención de sus padres o lo que sea, tenga conductas agresivas con los demás. Si hay repitencia, si hay ausentismo, si el niño llega con marcas en el cuerpo, ¿verdad? Moretes o golpes, si hay demasiados accidentes, si hay enfermedades u hospitalizaciones, ¿verdad? Es normal que el niño se enferme, pero si el niño ya está enfermo todo el tiempo y además de eso se ha hospitalizado varias veces, eso es un signo, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene marcas, puede ser que el niño esté sufriendo abuso físico. Si tiene demasiados accidentes, puede deberse a negligencia, ¿verdad? Puede ser que el padre no está vigilando como debe ser al niño y lo deje solo mucho tiempo y este niño sufre accidentes. O puede ser que más bien el padre diga que tuvo accidentes y lo que más bien fue es que lo golpearon, ¿verdad? Lo agredieron. Entonces es importante ver todo esto. Hasta aquí sería la clase. Muchas gracias.